Bueno, estimado Miklos, es un honor tenerte nuevamente en el canal después de un largo tiempo. Y en primer lugar, bueno, felicitarte por tu libro Neoentes. Ya lo he podido no solamente leer, sino incorporar a varias de mis cátedras en la universidad. Y bueno, además también felicitarte por la gira de presentación y las charlas que estás dando. Has pasado ya por varios países, ¿no, Miklos? Bueno, José María, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es más de un año y medio o 2 años ya que estuve en tu canal y bueno, tuvimos la fortuna de encontrarnos ahí en la Marcha por la Vida en Buenos Aires también. Así que fue una experiencia bonita conocerte personalmente y agradezco que hayas recibido tan bien mi libro y que lo hayas incorporado a tu cátedra. Así que muy contento por eso. Con respecto a las giras, sí, hace poco acabo de terminar una gira que me llevó por Chile, Argentina y Paraguay. Fue una gira muy, muy exitosa, con una amplia difusión de mis libros, amplia venta. Me está yendo muy bien en Argentina. Es un libro que se está vendiendo muy bien, no solamente en Argentina, sino también en otros países de la región. Ya vamos más de 12.000 copias vendidas en 31 países. Y en septiembre parte la distribución y la impresión en España, así que estoy contento ya que Homo Legens es una editorial que va a asumir ¿no? el riesgo de publicar mi libro, así que contento. Bueno, felicitaciones. ¿Qué es lo que te motivó a escribirlo, ¿no? Es decir, Lo que me motivó a escribir el libro fue dos cosas. En primer lugar, el estado del mundo, particularmente en el trato, ¿no? En lo que es el enfoque a la sexualidad y la amenaza directa que hay hacia nuestros hijos, hacia los niños. Es una situación que me irrita y me revela profundamente la sexualización de los niños en estos momentos. Me parece algo criminal y creo que es deber moral de todo adulto defender a los niños. Y en segundo lugar, porque no encontraba explicaciones satisfactorias a los fenómenos y a las agendas que se estaban difundiendo, ¿no? Cuando se hablaba de la agenda LGBT, el aborto, la eutanasia, todas estas agendas tan complicadas, ¿no? No existía un hilo conductor y parecía que todas iban cada una por su curso, pero intuía que tenían algo en común. Y Neoentes es el resultado de esa investigación, ¿no? Donde finalmente aporto una tesis que creo que está muy bien sustentada, muy bien investigada, que tiene un correlato lógico, en el cual yo integro estas agendas y creo que doy en el clavo con la explicación. creo que lo que está sucediendo ahora en el mundo, es decir, no solamente lo primero que dices, ¿no? Sino también respecto a estos últimos, como las tecnologías convergentes ya están mostrando su verdadero rostro, ¿no? Detrás, ha hecho que cuando surgiera tu libro justamente fuera en paralelo de esta, yo la llamo emergencia de las inteligencias artificiales, debido a que allí por noviembre del 2022 se pusiera al alcance de todos el chat GPT-3, ¿no? Si bien el tema de la inteligencia artificial es algo que viene desde hace mucho tiempo y ya estamos acostumbrados a convivir con ellas, bien, esta tecnología Transformer, ¿no? Que desde 2018 comenzó, pero que se nos puso al alcance, ¿no? Allí en noviembre, ha generado un impacto que ahora, bueno, tenemos acceso y empezamos a tomar conciencia, ¿no? Es decir, muy de a poco tal vez, para mi gusto, pero de la presencia y de lo que implican estas tecnologías. Con respecto a esto que está sucediendo, ¿no? Es decir, me gustaría saber tu opinión con respecto al chat, ¿no? Se está hablando mucho, no ya solamente en un terreno de aquellos que estudian la tecnología, sino en el terreno político, en el terreno social, en el educativo. Bueno, en realidad lo que tienes es varias tecnologías y lo que contribuye a la confusión de las personas es que cada una de estas tecnologías es disruptiva en sí misma. Cada una de estas tecnologías que estamos experimentando ahora, que estamos viendo, tiene el potencial para cambiar muchísimas cosas y eso lo hace todo mucho más vertiginoso y superlativo. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años es la inteligencia artificial, ChatGPT, que viene a ser como la cuarta generación ¿no? de este procesador de lenguaje natural, porque esa es la tecnología específica. Dentro de la inteligencia artificial tienes varias, ¿no? Entonces, reconocimiento facial, drones y procesamiento de lenguaje natural, que es a la cual pertenece ChatGPT, ¿no? ¿Por qué ChatGPT es tan potente? Porque ha llegado a un punto en el cual o
o sea, se pasa el experimento, ¿no? El test de Turing y el cuarto chino, ¿no? Ya no puedes distinguir si es una persona o una máquina. La que está escribiendo el texto, la que está desarrollando esas ideas en un texto, y porque la calidad del texto es realmente muy, muy alta. Es decir, hay que tener en cuenta que ChatGPT aún comete errores porque levanta información, su base de datos es la Internet. Y dentro de la Internet no toda la información ha sido curada, entonces tienes problemas en cuanto a la calidad, a cuán pareja es la calidad de la información que circula en las redes. Pero a pesar de eso, ChatGPT te permite hacer cosas que antes eran increíbles. Te puedes escribir historias, te puede desarrollar cronogramas de trabajo, puede componer canciones, puede emitir, aunque la máquina diga que no, pero puede emitir juicios políticos, ¿no? Hace valoraciones morales también, por ejemplo, en todos los temas que sean favorables a la agenda. Entonces, si hay que presentar al feminismo, lo que se le presenta de excelente manera. Si hay que presentar el aborto, se le presenta de excelente manera. La agenda trans también. Pero cuando hablas, por ejemplo, de cosas que en la narrativa actual no desea que sean incluidas, como por ejemplo pensamiento conservador o sobre ciertos personajes políticos incómodos, ahí las valoraciones morales como que se vuelven ataques directamente, ¿no? Entonces, ahí hay un problema enorme de sesgo. Te dice que la máquina no se sesga y eso es cierto, la máquina simplemente procesa toda la data que hay, pero la data sí está sesgada. Entonces lo que tienes ahí es otro grave problema, ¿no? En nombre de la información lo que ocurre es desinformación y hay una clara orientación política, ideológica de las personas que han programado estos algoritmos, porque finalmente el sesgo no viene del algoritmo, sino de sus programadores. Y ese creo que es un grave problema. Antes de hacerte algunas preguntas especialmente sobre ese tema, ¿no? Que es el que a mí también desde la filosofía más me preocupa, en estos días ha sido interesante, ¿no? Incluso le he pedido a alumnos en la universidad que hagan artículos y estudios de campo, ¿no? Por las distintas reacciones de alumnos y también de docentes, ¿no? En el plano educativo donde yo me muevo. Bueno, el primer temor era de los docentes, era, bueno, me van a hacer trampa, ¿no? Va a servir para que me hagan los trabajos, desconociendo tal vez todo el mundo que hay detrás, ¿no? Donde esto realmente es lo de menos. Por otro lado, algunos se aferraban a los errores, ¿no? Como tú dices, todavía cometen muchos errores. Por supuesto que hay versiones premium que ya en este momento cuestan $5.000 por mes para utilizarlos y entonces creo que es otro acceso. Y ya tenemos el GPT-4, ¿no? Y bueno, y también en el Bing y también para la versión premium. Pero más allá de los errores, obviamente lo central es lo que estás diciendo. Quería, volviendo, yendo hacia tu libro, hacerte alguna pregunta, ¿no? Con respecto a esto de la inteligencia artificial, antes de pasar un poco a qué hay detrás, ¿no? Estamos llegando a una inteligencia artificial general. eh, Puede llegarse a, como dijo hace un tiempo atrás, aunque fue desvinculado, un técnico de Google, a ya tener conciencia en estas máquinas, o ni es necesario eso para que estemos realmente preocupados y en riesgo, ¿no? En este momento. A ver, la distancia en cuanto al avance científico, al avance tecnológico de los algoritmos, estamos muy lejos todavía de una inteligencia artificial general. Muy, muy lejos. Estamos décadas, yo creo. Porque cuando tú hablas de inteligencia, ya el concepto es tramposo. O sea, la máquina no tiene inteligencia, lo que tiene es un poder de computación, o poder de cómputo, y eso no es inteligencia. A las inteligencias artificiales que hoy tenemos se les denomina inteligencias artificiales estrechas, porque son muy buenas para realizar ciertos procedimientos, pero más allá de esos procedimientos son incapaces de aplicar ese intelecto, ¿no? Entonces, son muy buenas, por ejemplo, los programas de ajedrez, son muy buenos algunos algoritmos, por ejemplo, para detectar cáncer de piel, algoritmos para creación de música. Tienes este tipo de tareas muy, muy específicas, que en ningún caso tampoco también son creatividad de la máquina, porque toda la información la obtienen de la creatividad humana, de los resultados de los seres humanos. O sea, la máquina no te está haciendo nada nuevo, pero estamos muy lejos todavía de una inteligencia artificial general. Eso salta a la pregunta también de este energúmeno que dijo que había
apareció una inteligencia artificial con conciencia. Lambda, De ¿no? llegar a eso, de llegar a eso estaríamos básicamente en la singularidad tecnológica que había previsto Bernard Winch en 1993. Quien populariza el concepto es Ray Kurzweil, pero el primero en acuñar el concepto de singularidad tecnológica fue Bernard Winch en 1993. Esta idea de que hay una explosión de inteligencia debido al desarrollo ya masivo y vertiginoso de los algoritmos y que en ese momento la máquina adquiere una conciencia, ¿no? El cogito ergo sum, el momento cartesiano. Sí, Esto obviamente también estamos bastante lejos de esta realidad. Así que yo no diría que habría que preocuparse por eso, pero eso no significa que sí, que habría que dejar de preocuparse de plano, porque ya los algoritmos ya están teniendo un impacto muy fuerte en el mercado laboral. Hay sí. profesiones que se van a ver severamente afectadas, incluso van a desaparecer. Hay un proceso de destrucción creativa de la economía en estos momentos, apelando a este concepto del economista austríaco Joseph Schumpeter, ¿no? Esta idea de que la dinámica del capitalismo se debe a estos pequeños innovadores o emprendedores que ingresan al mercado y van compitiendo mediante precio, calidad o innovación, y aquellos que sobreviven debido a que son capaces de conjugar mejor cualquiera de estos tres factores o los tres, permanecen en el mercado y las que no son destruidas. Entonces, la única forma para estos que han sido destruidos por la competencia es regresar, pero siendo más creativos. Es decir, hay una dinámica de innovación dentro del mercado capitalista. Eso es lo que eso es lo que estamos viendo en estos momentos también con la inteligencia artificial. En estos días hemos escuchado, ¿no? Es decir, a Musk, a Gates, no, a cada uno de ellos, el mismo Altman, ¿no? También desde OpenAI, manifestar preocupaciones, ¿no? Es decir, en el caso de Gates, la posibilidad de el manejo de armas ofensivas a partir de estas inteligencias, en el caso de Musk, más duro todavía, ¿no? Diciendo que es uno de los mayores riesgos para la humanidad y la posibilidad de crear un dictador inmortal. Ah, bueno, indudablemente te escuchaba con atención lo que estabas diciendo, tiene que haber cosas que tienen que ver con esta competencia, supongo yo también, por sentido común. Pero por otra parte, ha habido también pedidos, ¿no? La carta además, junto con un montón de CEOs, de suspensión de 6 meses de la tecnología superior a GPT-4, la prohibición en Italia, ¿no? del chat, el pedido después del suicidio de un belga de regulaciones en la Comunidad Económica Europea. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? ¿No? ¿Qué piensas que se podría hacer? ¿Vale la pena? ¿Tiene algún sentido las prohibiciones? Por otro, ¿tiene sentido estas regulaciones? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, lo que dice gente como Musk, Gates, hay que tomarlo siempre con pinzas, porque ellos son quienes desarrollan estas tecnologías. Entonces, en ningún momento están advirtiendo los peligros. Nos están diciendo que lo que se viene simplemente es duro. Obviamente es parte de la maquinaria de marketing y relaciones públicas de estos personajes para presentarse como los grandes, ¿no? Los grandes profetas de la tecnología del siglo XXI. Hay un tema de ego ahí muy, muy fuerte. Esta gente es la que desarrolla esas tecnologías. O sea, no nos están advirtiendo sobre los peligros. Saben que están desarrollando una herramienta muy peligrosa y la van a utilizar. Punto. ¿Por qué? Porque saben que esto va a generar el desplazamiento y ¿no? el retiro permanente de millones de personas alrededor del mundo, por ejemplo, en el mercado laboral. Son conscientes también de que estas máquinas pueden ser utilizadas, por ejemplo, para mecanismos de control público a nivel de estados, todo lo que es seguimiento y control de ciudadanos. Saben perfectamente lo que están haciendo. Es absurdo cuando esta gente sale y dice, uy, creo que tenemos que poner una prohibición. No, no, no. O sea, son los cuidadores de su propia jaula. Es absurdo, a ese nivel de estupidez. Ahora, eh, ¿cuál era la otra pregunta que No, me no, hiciste? veíamos como, por ejemplo, Italia partió de la prohibición del chat. Ah, y sobre la Sí, prohibición, sobre la prohibición. sí. ¿Es útil en este contexto tecnológico una prohibición de este tipo o hay regulaciones que sí hay que tener y que pueden llegar a ser más útiles? Más allá de que yo también desconfío mucho de quienes ponen las regulaciones, ¿no? Pero bueno, creo que Claro. es A otro ver, tema. nuevamente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién regula a quién? ¿Los estados regulan a Big Tech o Big Tech regula a los estados?
O sea, tienes una inversión en la matriz de poder. Antes eran los estados-nación los que, vamos a decir, eran las entidades, ¿no? Políticas que se encargaban de administrar territorios, de regular las relaciones internacionales, ¿no? De administrar los recursos dentro de un territorio nacional. Antes eran los estados los que regulaban y supervisaban a las grandes empresas tecnológicas. Ahora eso está en entredicho. Ahora son las grandes empresas tecnológicas las que, en el peor de los casos, comparten poder con los estados-nación. Y yo diría que en muchos casos los superan. Entonces, el tema de las prohibiciones es absurdo, porque para que las prohibiciones tengan, más allá de las prohibiciones, las regulaciones o la legislación tenga efecto, necesitas estados lo suficientemente fuertes con la capacidad para sancionar dichas regulaciones. Y eso no ocurre. Tú no tienes ahora estados que tengan ese poder sobre las grandes corporaciones tecnológicas, salvo un país a nivel internacional que es China. China sí, el Partido Comunista Chino lo controla todo en China. Y así seas un gigante tecnológico, si no te alineas a la política, te vas. Es lo que ha pasado hace poco con Jack Ma de Alibaba, ¿no? Jack Ma era el gran embajador empresarial chino, iba a las reuniones del Foro Económico Mundial, empezó a tener un protagonismo que no le gustó a Xi Jinping y lo sacaron de circulación. Así que ese sería el problema. Pero más allá de China, los otros estados no tienen ese poder. Y finalmente, prohibir es absurdo. No vas a lograr nada prohibiendo el desarrollo de estas tecnologías. Yo creo que se ha abierto una caja de Pandora. En estos momentos ya, no solamente en la inteligencia artificial, sino también en la edición genética. Ya no tienes capacidad para monitorear el cumplimiento de esas regulaciones y mucho menos sancionarlas. Así que creo que se vienen años complicados porque esas tecnologías en malas manos pueden ser muy destructivas. Y creo que eso es lo que se viene ahora es, debido a este afán, esta ambición de poder de algunos grupos tecnológicos, creo que se vienen tiempos muy, muy difíciles para la ciudadanía en general, que finalmente va a ser el conejillo de Indias de todas estas aplicaciones tecnológicas. Hay una ideología que está detrás de todo esto, ¿no? Es decir, y ahí sí, como decías al principio, ¿no? Y era lo más importante para mí, más allá de cuestiones que son graves y que de alguna manera también convergen, ¿no? Como la pérdida, la gran dependencia o pérdida de libertad, la pérdida de privacidad, o justamente incorporando todas estas, a mí lo que me preocupaba en el uso del chat. Creo que todos en estos tiempos transmitimos los que estamos un poquito afuera de la investigación profunda, ¿no? Como lo estás tú, pero nuestras propias experiencias. Y bueno, sí, hasta un día me hizo sonreír una respuesta de mucho sentido común cuando yo le preguntaba acerca de los filtros que había, después de que me dice durante varios momentos que es neutral, y finalmente me dice, sí, claro que tengo filtros, ¿no? ¿Y quién pone los filtros? Bueno, los desarrolladores de OpenAI en este caso, ¿no? Bueno, me empecé a reír yo solo, ¿no? Porque diciendo, decir, era algo muy obvio, de sentido común. Aquellos que, bueno, no solamente los filtros, los sesgos, aquellos que las programan, detrás de ellos hay una ideología, ¿no? Y en tu libro creo que es un tema central, ¿no? Esa ideología tiene que ver con la cuarta revolución industrial, pero tiene que ver especialmente con el transhumanismo. Te pedía un poquito que nos refieras cómo esto está ligado, ¿no? Porque has nombrado también la edición génica y creo que es otra herramienta más, según tú lo explicas muy bien en tu libro, ¿no? Y te aprovecho, es decir, para decir que una de las cosas maravillosas del libro, ¿no? Y a todos los que nos escuchan es la sencillez y claridad con que explicas temas muy profundos para los que no somos conocedores especialmente, ¿no? Del ámbito de la Ujú. tecnología. Uno lo puede entender claramente y eso creo que es muy, muy importante en este momento de la formación acerca de todas estas cosas y el descubrir qué hay detrás es mucho más peligroso que entusiasmarnos con que programen nuestras vacaciones o preocuparnos porque se nos copien los exámenes o incluso hacer un examen copiado, ¿no? Haciendo trampa en una universidad. ¿Qué ideología, qué características tienen estas ideologías que está detrás, el transhumanismo y cómo se aprovechan de esto? Ujú. Bueno, un comentario muy breve nomás con respecto al tema del libro. De nada serviría escribir un libro de esta complejidad si es que no es fácilmente digerible para la población. Yo quería que fuese un libro que cualquier persona pudiese leer. De hecho, lo que más me demoró al final en la edición del libro fue asegurarme de que el texto fuese comprensible para cualquier persona medianamente informada o incluso pobremente informada, pero que sea capaz de seguir un hilo argumental. Y creo que eso lo he logrado. Eso creo que también
explica el gran éxito que ha tenido el libro en cuanto a ventas. Ahora, con respecto a la pregunta, antes que el transhumanismo, lo que yo menciono en el libro es que la ideología madre, ¿no?, de estos tiempos es el progresismo. Y el progresismo es una síntesis entre, vamos a decir, ideologías de izquierda, ideologías de derecha, como el liberalismo, el libertarianismo, que son tributarias también a la idea del transhumanismo, que también, o sea, vamos a ponerlo más claro, tienes este progresismo globalista. ¿Este progresismo qué es? El progresismo es aquel movimiento ideológico que busca generar reforma o cambio en todos los planos, en lo político, económico, social, cultural, utilizando como principal medio o instrumento de transformación la ciencia y la tecnología. Eso es un progre, ¿ok? Y el progre puede provenir de izquierdas, comunistas, socialistas, reciclados, etcétera, pero también de derechas. No es un fenómeno exclusivo. El progresismo no solamente es de izquierda, el progresismo también es de derecha. Macri, Piñera, Lacalle Pou, Duque, son todos progres de derecha. ¿Por qué? Porque al final la adhesión no es a la bandera de la hoz y el martillo en el caso de los zurdos, o a las banderas de la serpiente o las banderitas del liberalismo, sino a la bandera arcoíris. Esa es la bandera que une a todo el progresismo. ¿Y qué características tiene el progresismo? Que es, en primer lugar, universalista. Esto quiere decir que el progresismo tiene que ser aplicado en todo el mundo por igual, todas sus políticas y legislaciones, independientemente de las particularidades territoriales, es decir, geográficas, culturales, políticas, ambientales, ¿no? Cada país es un mundo en sí mismo. Bueno, no, aquí el progresismo se va a aplicar a todos por igual. Es decir, es una ideología estandarizadora. En segundo lugar, el progre es anticristiano o ateo en el mejor de los casos, pero profundamente anticristiano, y transforma ese anticristianismo en una nueva religión humanista secular que se llama el cientificismo, en el cual la figura de Dios, ¿no?, es reemplazada por la diosa ciencia. Es decir, vamos a venerar a la ciencia es el método científico, es el único medio para descubrir todas las verdades existentes. Eso vendría a ser un progre. Ahora, dentro de esa concepción de progre, ¿no?, surge esta idea del transhumanismo. El transhumanismo es perfectamente compatible con el progresismo, nuevamente, por esta idea de reforma a través de la ciencia y la política, y también por estas aspiraciones universales, anticristianas y cientificistas. Así que vas a encontrar ahí en el transhumanismo una ideología de vanguardia dentro del progresismo. Ahora, el transhumanismo, no, lo he repetido en múltiples ocasiones, o lo he dicho en múltiples ocasiones, el progresismo, el transhumanismo lo que busca es, el transhumanista es una persona que está profundamente insatisfecha con la naturaleza del ser humano. Y es una persona que cree que el ser humano es un ser mediocre que debe ser mejorado mediante la tecnología para realmente desarrollar todo su potencial. Desde esa perspectiva, entonces, el transhumanismo es profundamente antihumanista y deja de concebir al ser humano como un todo. ¿No? Bajo el compás moral del judeocristianismo, el ser humano es una totalidad, es un ser con una dignidad, un valor inherente, es un ser, una totalidad entre el cuerpo, ¿no?, el espíritu, es decir, hay un todo ahí. Para el transhumanista esta concepción es absolutamente problemática, por decirlo menos. El transhumanista, en primer lugar, va a tener una concepción materialista del ser humano. El concepto de alma o la dimensión trascendental o espiritual no existen, no sirven, todo lo puedes reducir a materia. Y tampoco tienen una concepción unitaria o única del ser humano, sino que una apreciación modular del ser humano. El ser humano es un conjunto de partes que pueden ser cambiadas, que pueden ser modificadas, ¿no?, que pueden ser fusionadas. Entonces ahí tú tienes una razón también para entender por qué el profundo anticristianismo del progresismo globalista, y en este caso también del transhumanismo. El transhumanismo necesita que el ser humano sea relativizado, que se le desprovea de esa dignidad y ese valor intrínseco que tiene cada vida, porque de lo contrario no podrías experimentar con ese ser humano para modificar. Hay otro problema también, bajo la perspectiva o la óptica del judeocristianismo. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. El transhumanismo te dice, puedes crear lo que se te dé la gana, puedes ser lo que se te dé la gana. Entonces esta imagen, esta asociación con la imagen divina
se rompe. Ahí vas a entender también por qué estos ataques tan duros contra todo lo que representa la iglesia, en el caso de Occidente, la religión en general. Necesitas, como dijo Nietzsche, matar a Dios. Hay que matar a Dios porque los dioses vamos a ser nosotros y vamos a construirnos a imagen y semejanza de nuestras aspiraciones. Estas pueden ser cualquiera. Y sin duda, la lucha contra las religiones y especialmente con el cristianismo, ¿no? Es decir, y con toda la tradición que implica en Occidente y el no querer reconocer, ¿no? Está a flor de piel de todas estas ideologías, tanto del progresismo en general como del transhumanismo en particular, ¿no? Yo creo, y a veces lo planteaban siempre en clases, ¿no? Hemos ido perdiendo esa concepción de hombre como ser trascendente, en donde esta vida es un paso hacia una vida eterna, ¿no? Un paso no, que tiene su valor, un paso donde se juega también la eternidad, y un paso en donde tenemos el mandato de hacer este mundo más justo, más humano, eh, realizarnos, pero aspirando a una vida eterna. Cuando entra en crisis esa concepción en Occidente de un más allá, todavía o es reemplazada por una trascendencia temporal, ¿no? Y ahí aparecen, y tú también lo describes muy bien en el libro, ¿no? Es decir, toda esa ideología del progreso, a mí me gusta llamar el mito del progreso, e intenta reemplazar esa visión de trascendencia atemporal y eterna con un futuro temporal, una edad dorada en el tiempo, la historia. Allá por los 80, ya por los 90, luego de las grandes guerras mundiales, etcétera, esta visión entra en crisis, ¿no? Y nos queda todavía la trascendencia hacia el otro, pero luego también entra en crisis la trascendencia hacia el otro, y entonces empezamos a tener un finales del siglo XX, mi visión micro, ¿no? Con profundo individualismo, donde ya no miramos hacia el más allá, ya no miramos ni siquiera hacia el futuro, ni siquiera hacia el otro. Pero es cierto, y el libro creo lo deja muy claro también, ¿no? Que a fines de los 90, principios del siglo XXI, vuelve a resurgir esta idea del progreso, este mito del progreso, como me gusta, esta nueva ideología a través del transhumanismo, con todos los sueños que no son nuevos, ¿no? A mí me retrotraen al libro del Génesis, si coméis de este fruto seréis como dioses, ¿no? Y es la idea de una autonomía total. Una autonomía total, pero obviamente que para unos pocos, ¿no? Por eso ahí entran también en juego algunas contradicciones aparentes que no lo son tanto, ¿no? Es una visión donde profundamente individualista, donde el hombre quiere ser autónomo, donde el hombre quiere crear un nuevo ente, ¿no? A su propia imagen y semejanza, tú nos dices en el libro, ¿no? Un hombre creado a nuestra imagen, pero por otro lado, es un hombre que tiene que tirar abajo todo lo que es el ser humano, tirar abajo todo lo que es naturaleza humana, porque surge o apunta a la dependencia, porque implica reconocer dependencia, y hacerlo en un lenguaje de corrección política, ¿no? Por eso vos has hablado de la agenda arcoíris o de la bandera también, ¿no? Multicolor, pero por otro lado también está el discurso, es algo que también me ha llegado mucho del libro, ¿no? De cómo diversidad, inclusión e igualdad hoy aparecen y en realidad con un significado más bien o como más antónimos, ¿no? Dices tú, ¿no? Bueno, sí, en realidad tú tienes ¿no? El eslogan tripartito de la Revolución Francesa en 1789 fue libertad, fraternidad, no, liberté, égalité, fraternidad, o sea, libertad, igualdad y fraternidad. Y fue una revolución, ¿no? Producto del siglo de la Ilustración, una revolución que se trató de desmarcar de Dios, de poner al ser humano en el centro del universo, pero a diferencia del humanismo del siglo XIV con Petrarca, siglo XV, Renacimiento italiano, este fue un humanismo secular, vamos a decir, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y también con la exaltación de las cualidades racionales del ser humano, ¿no? Y el uso de la ciencia, de la tecnología para modificar el entorno del ser humano. Ahora tienes una revolución que es la revolución progresista, ¿no? Esta revolución cuyo documento fundacional para el periodo contemporáneo yo lo centraría, y de hecho lo planteo en el libro, el texto de Tony Giddens, o de Anthony Giddens, este profesor de sociología del London School of Economics, que en 1998 publica La Tercera Vía, este libro que trata de hacer una síntesis entre las posiciones, entre las mejores posiciones o lo más rescatable de las derechas, es decir, su libertad de mercado, y de las izquierdas, su conciencia social y su capacidad
distribución, o sea, generación de riqueza por una parte y distribución de esa riqueza, y fusionarlos para lo que Giddens denomina el extremo centro, ¿no? Un centro extremo. Y ahí ya en 1998 Giddens habla de las prioridades que son todas las que vemos ahora, ¿no? El medio ambiente, redefinir la familia, incorporar a los LGBT, a las minorías sexuales, acabar con el racismo, es decir, mayor autonomía y libertad del ser humano. Todo eso ya lo tienes en este texto de 1998. Ahora, ¿hacia dónde hemos ido desde entonces? Bueno, eso ya es otro tema. Ahora estamos yendo a un nuevo eslogan tripartito que es el de diversidad, inclusión e igualdad, que en realidad, como tú bien decías, son antónimos de su verdadero significado. En nombre de la diversidad lo que tienes es una estandarización no solo de pensamiento. Todo aquel que salga de la narrativa es censurado, es estigmatizado, es ridiculizado, es incluso amenazado y en casos más extremos, eliminado, ¿no? O enjuiciado o encarcelado. Tienes esta idea de inclusión siempre y cuando te afines a esa narrativa, y la igualdad absoluta. Esto sí es cierto, están tratando de igualar a hombres con mujeres, a adultos con niños, están tratando de igualar diferentes culturas, diferentes códigos legales, es decir, la estandarización hecha en práctica. Entonces, es todo lo contrario a lo que se predica. Y la igualdad y la diversidad, ahí ves, fíjate en las contradicciones en el mismo eslogan, ¿no? Diversidad e igualdad. ¿Cómo tú compaginas diversidad e igualdad? Es absurdo, es una contradicción en el mismo mensaje. Finalmente, también lo que estás haciendo es estandarizar al ser humano. Eso es lo más grave, eso es lo que yo también menciono en el libro. En nombre de la diversidad, lo que haces es estandarizar al ser humano, de convertirlo finalmente en un material que tú puedes moldear a gusto y a placer utilizando la tecnología y la ciencia para dichos propósitos. Entonces, por ejemplo, ahí hablaba de las diferentes categorías trans, lo menciono en el libro, ¿no? Los transexuales, transgénero, transraza, transedad, transbotánico, transespecie, transcapaces, bla, 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 todas las diferentes transiciones que finalmente lo que hacen es reducir al ser humano a un material moldeable. En este caso, ¿no? Cuando tienes un hombre que se siente mujer, lo que estás haciendo es estandarizar la masculinidad y la feminidad, porque le cortas el pene y ya lo declaraste mujer. Eso es absurdo, eso es absurdo. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que la estandarización del ser humano a un nivel materialista abre la puerta a una serie de catástrofes, y ya la historia lo ha mostrado en la Segunda Guerra Mundial, con el experimento de Homo soviéticos en la Unión Soviética, con la supremacía racial en Alemania, con la revolución cultural en China. O sea, ya sabemos cómo terminan todas estas revoluciones antihumanistas seculares. Y lo dejas muy en claro en el libro, no quiero hacer más referencias para que la gente también lo lea y pueda hacer su propio análisis y juicio, ¿no? Pero en reflexión respecto al mundo feliz de Huxley y también al mundo real en que estamos viendo, ¿no? Porque en el fondo se da esa contradicción que convence a mucha gente, como ya hablamos la vez, hace años atrás nos juntábamos, ¿no? De gente con muy buenas intenciones que eh, evitando o buscando que se defiendan los derechos de las minorías, resaltando, es decir, el valor de la persona, compra algo que indudablemente no lo hace, ¿no? Es decir, porque es un discurso que tiene un engaño muy profundo, porque detrás está motivado por lo que tú llamas también una revolución antropológica, que creo que es lo más grave aquí, ¿no? Cuando yo hablaba de las trascendencias, la pérdida de un destino trascendente, para mí no solamente es una pequeña pérdida, también supone esto, ¿no? Que se quiso endiosar el poder del hombre y vuelve a intentarse nuevamente, y esto costó millones de vidas. Bien, es decir, la lucha entre estas cosas está en el corazón de cada hombre, ¿no? Y se puede enmascarar detrás de las grandes religiones también, por supuesto que sí, y lo ha hecho, ¿no? Alguno podría decir, pero no ha pasado también, no ha costado también vidas, el malinterpretar, ¿no? El mensaje cristiano, claro que sí, ¿no? Vivirlo mal. Pero creo que en este momento estamos frente a una especie de nueva religión laica, secularizadora, que aspira a entusiasmar a algunos, porque muchos se entusiasman, ¿no? Es decir, con este proyecto de vivir muchísimos años, ya nos ha dicho, en estos días también se escuchaba la voz de Ray Kurzweil diciendo, ya en el 30 vamos a poder no morir con los nanobots, ¿no? Y retrasar.
Una cosa que al que no está en el tema le parecen de ciencia ficción, pero cuando uno ve que Altman invirtió 19 millones de dólares en una pequeña empresa que trabaja en evitar el envejecimiento por lo menos 10 años, y por otro lado hace el chat GPT, es decir, uno dice, bueno, entonces aquí hay, eso se lo están tomando con mucha seriedad, ¿no? Y tienen millones detrás, ¿no? Eh, eh, Google que pierde 100 mil millones de dólares el 8 de febrero porque el chat da una mala respuesta, ¿no? Porque su chatbot no va, y bueno, seguramente ya los ha recuperado y con creces. Y bueno, entonces en estas millones y millones hay gente que tiene hoy un poder, como tú decías, ¿no? Que tal vez trascienda ampliamente el poder de los estados nacionales y que nos lleva a una revolución que más allá de que en lo personal estoy convencido de que el Señor es el Señor de la historia y que no nos va a abandonar, más allá de esta fe personal, puede costar millones de vidas como ha costado durante el siglo XX, ¿no? Y bueno, tú lo dices también. Frente a todo esto, y no quiero robarte mucho más tiempo, te agradezco muchísimo, ¿no? Ya ahora desde ayer Reino Unido que hayas podido hacer este encuentro conmigo, pero el bioconservadurismo, ¿no? Es decir, yo sé que tú propones también una alternativa frente a esto, ¿no? No es simplemente eh, ponernos a llorar frente a lo que está sucediendo, sino formarnos, conocer y además, ¿qué? Además de saber qué está pasando detrás de todo esto y utilizar sus beneficios, porque me imagino el micrófono lo hace también, lo has dicho también, ¿no? Esto no significa, para los que nos están escuchando, que yo no puedo usar el chat, ¿no? Puedo, sabiendo todo esto y sabiendo, yo por lo menos me viene bárbaro, ¿no? Lo hago que asuma el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, me cuenta cosas y está ahí, porque es una máquina, no es una conciencia. Pero bueno, más allá de los beneficios, más allá de que lo podamos utilizar sabiendo esto críticamente y no dejándonos manipular, ¿qué significa el bioconservadurismo que tú planteas, que tú predicas? ¿Cómo lo podemos llevar adelante? Bueno, partimos de un principio en que la tecnología va a ser buena en la medida en que complemente y no sustituya al ser humano. Y tenemos tecnologías que pueden sustituir al ser humano. El caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sustituirlos en sus empleos. Eso no es nada de ciencia ficción, eso ya está ocurriendo. El que me diga conspiranoico, que vaya, que revise cualquier página de Google y que se lave la boca para la próxima antes de hablar, ¿no? Porque hablan con una profunda ignorancia y una arrogancia increíble. Eso es lo primero. Cuando rompes ese balance y la tecnología empieza a sustituir al ser humano, entramos en graves problemas, porque en ese caso, ¿para qué necesitarías al ser humano? ¿No? Si el ser humano en su aspecto de toma de decisiones puede ser reemplazado por la máquina, si el ser humano en su aspecto reproductivo puede ser reemplazado por la máquina, eh, ¿para qué sirve el ser humano? Entonces ahí entra esta idea de la famosa clase inútil de Harari, que a todo esto, a todos los muchachitos, a todos los jóvenes que han leído a Harari, lo idolatran, mucho cuidado, porque Harari es un peón al servicio de una agenda que busca disolverlos. Mucho cuidado con eso. Harari no es profeta de absolutamente nada. Harari es un peón rentado del progresismo para avanzar una agenda disolvente, sobre todo de la niñez y la juventud. Ahora, eh, ¿qué significa? ¿Qué posiciones tenemos que tomar nosotros? Las posiciones que ya dejaron de ser impopulares, y me consta, porque ahora que hemos estado, ¿no? Que estuve de gira, puedo decirte que en los últimos 2 años la composición de la gente que atiende nuestras presentaciones ha cambiado radicalmente. Ya no son mayores de 45 en un 90%. Ahora tenemos menores de 30 en un 70%. Por una sencilla razón. Porque mira, qué paradójico resultó esto. Que el conservador medieval, el fanático, ¿no? El atrasado en el tiempo, trajo el discurso de la tecnología a Iberoamérica. Entonces ahora a los jóvenes yo les hablo el lenguaje de la tecnología. Y les digo, sí, la tecnología es maravillosa, porque lo es. O sea, no podemos negar cosas que la tecnología nos permite. La tecnología permite este intercambio y esto es fantástico. La tecnología permite que yo pueda comunicarme con mi familia a miles de kilómetros de distancia, de mantener contacto con mi hijo, con toda la gente que yo quiero. La tecnología me permite tener una mejor esperanza de vida, me permite comer mejor, me permite divertirme, viajar. ¿Quién podría estar en contra de una tecnología que está al servicio del ser humano? Nadie, porque sería una posición absurda. ¿No? En este caso, si hay posiciones radicales contra la tecnología, yo no me ubico en ese espectro. Yo no me considero un anarco primitivista que considera que todo lo tecnológico tiene que ser destruido y que debemos volver a la
a la época de ¿no? A los tiempos de piedra, a la edad de piedra. Eso es absurdo. Pero sí advierto, y sobre todo a los jóvenes les advierto, mucho cuidado con estos discursos acaramelados que les prometen la libertad absoluta y el placer ilimitado gracias a la tecnología, porque es todo lo contrario. Es un juego como la droga, donde empiezan ¿no? a consumirla y si no saben medirse, terminan convirtiéndose en súbditos de esa tecnología. Y no hay nada más terrible para un ser humano que en nombre de una falsa libertad perder la verdadera libertad, perder la verdadera autonomía, perder la privacidad. El ser humano tiene algo que la máquina no tiene, que es conciencia. El ser humano sí es capaz de recurrir, ¿no? a ciertas capacidades, la disciplina, el autocontrol. Son cualidades que fortalecen nuestra humanidad, no que la debilitan. Esta idea de que podemos entregarnos ilimitadamente a los placeres, que es un discurso que va dirigido abiertamente a los jóvenes, donde se les prometen paraísos terrenales que nunca van a conseguir a menos que sea con trabajo duro, con esfuerzo, con dedicación, porque tener cosas cuesta. Todo lo que les dicen que les regalan no se los están regalando, los están convirtiendo a ustedes en el producto. Tengan mucho cuidado. Yo me dirijo en este sentido a los jóvenes que no sean ingenuos, ¿no? O sea, hay derecho a ser ingenuos, los jóvenes no tienen por qué saberlo todo, poseen una voluntad a prueba ¿no? a prueba de hierro, tienen el deseo insaciable de cambiar el mundo y todos hemos sido jóvenes y todos deseamos cambiar el mundo para bien. Pero mucho cuidado que cuando están demasiado emocionados, sus sentimientos se empiezan a nublar y a privar su razón. Establezcan razón y pasión en un mismo balance y no se dejen engañar por estos discursos que al final lo que están haciendo es anularlos a ustedes. Y doy un ejemplo muy concreto. En las presentaciones que tuve, sobre todo una en Rosario, que fue en una universidad, la Universidad Argentina Interamericana o la Eso, UAI, sí, sí. perfecto, en Rosario. La mayoría de gente que asistió fueron jóvenes. Y en una parte de la conferencia yo veía a varios jóvenes ahí sentados y me dirigía a cuatro que estaban sentados ahí adelante, prestando mucha atención a lo que decía, y les pregunté abiertamente, ¿ahora no sienten que en estos tiempos los estigmatizan y casi criminalizan por ser hombres? Y los cuatro muchachos me contestaron, sí. ¿Se siente bien? No. ¿Ustedes son culpables de ser hombres, de ser jóvenes? No. Entonces, bueno, ahí están viendo ya las consecuencias de todas estas ideologías disolventes que en nombre de un falso progreso están socavando libertades, ¿no? Estigmatizando a grupos de personas. Finalmente, bajo esta idea de la igualdad, lo que se está creando es una profunda desigualdad donde se exalta lo femenino y se castiga y criminaliza lo masculino. ¿Qué clase de progreso vamos a llegar ahí? ¿No? Y se ofrece la tecnología como un medio de cambio y de transformación. Mucho cuidado a los jóvenes cuando apoyen estas agendas que aparentemente son muy buenas, pero lo que están haciendo es, les están dando la pala, el cemento y los ladrillos para que ustedes construyan su propia cárcel desde adentro. Bueno, en eso, es decir, coincido, lo hemos dicho también la otra vez que nos juntábamos, ¿no? Es decir, en la no discriminación, la igualdad del ser humano, es decir, más allá de su color, más allá de sus creencias. Creo que son principios que quedan muy claros también en tu libro y en todas tus charlas que uno tiene que defender, ¿no? Si me Eh, permite, José María, sí, 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 sí. el primer paso a la discriminación y a la desigualdad es empezar a ponerle etiquetas al ser humano. Ser humano y punto. Claro, Me da lo sí. mismo tu raza, tu sexo, tu edad, tu profesión, me da exactamente lo mismo. Te voy a apreciar por lo que es un ser humano. Pero este juego en el que estamos cayendo muchas veces, ¿no? Es decir, termina siendo exactamente lo contrario de lo que plantea, ¿no? Predica, ¿no? Pone etiquetas, genera odio, genera violencia, lo vivimos con el tema del aborto en la Argentina también allí por el 2018, ¿no? Divide, y tiene algo que va mucho más allá del hecho concreto incluso, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que estuvimos conversando y platicando hoy, ¿no? A mí me veo un poco esto que vos dices, Miklos, también es cierto, y voy a ser muy sincero, ¿no? Aunque por ahí a alguno le afecte, también veo muchos jóvenes que han bajado los brazos, ¿no? Que ahora están más preocupados por la Play nueva que
por todas estas cosas que estamos hablando. Lo he visto en algunos cursos en la universidad donde uno les pregunta, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué dicen de esto? ¿No? Y terminan asombrados, ¿no? Ya han pasado varios meses y ni siquiera se han acercado. Algunos simplemente, algunos los disculpo porque están preocupados por sus estudios, otros porque tienen un arma en la mano que pueden utilizar muy mal, pero que pueden sacarle beneficios y que ni siquiera quieren pensar en ella, porque están adormecidos, ¿no? Adormecidos con Netflix, adormecidos con las series, no todos, gracias a Dios no todos, pero creo que también se convierte en un caldo de cultivo muy fácil para esa pérdida total de libertad, para esa actitud estoica, ¿no? Se ha puesto muy de moda en filosofía el pensamiento estoico. Los estoicos tenían cosas positivas, como la compasión, como el encuentro con el otro, pero también tienen una raíz, sobre todo los griegos, muy aferrada a la idea de que hay un destino y no lo podemos cambiar, ¿no? Y entonces los estoicos griegos eran maestros de la apatía y la autarquía, ¿no? No hay que tener pasiones, no hay que apasionarse demasiado por nada. Entonces yo puedo salir con vos, irme a vivir, pero no comprometerme, ¿no? No un compromiso a futuro. Y por otro lado, autarquía, no necesitar de nadie, ¿no? Sentirme que, bueno, la felicidad la construyo yo. Eso juega también la mentalidad de muchos jóvenes, ese neoestoicismo que dicen, bueno, pero profesor, esto no se puede cambiar, ya está. Yo sé que vos insistes mucho en que, bueno, hay que hacer y tomar medidas frente a esto, ¿no? Bueno, ya las comentas en tu libro claramente. Este tema de los bioconservadores no supone, como has dicho, ¿no? Ir en contra de la tecnología, sino defender la vida en todas sus instancias, desde la concepción hasta la muerte natural, defender al ser humano, más allá de la diversidad y las diferencias, ¿no? que tenga y que tenemos una esencia común, ¿no? Y una finalidad común también, la cual vamos. Miklos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te dejo a vos que nos despidas, si quieres, con algún mensaje. Claro. No, José María, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Como digo, fue un placer conocerte personalmente ahí en Buenos Aires. Eso le agrega otra dimensión a la relación que uno puede establecer con las personas. Eh, Decirle a las personas que ven este video, especialmente a los más jóvenes, que no caigan encantados por los flautistas de Hamelin del progreso, de esta tecnología. La vida necesita, para que ustedes vivan una vida plena, necesitan conocerlo todo. No existe la vida de placer puro. Necesitan pasar por ciertas penas, por ciertos sufrimientos para valorar las cosas o los momentos bonitos que ustedes tienen. Necesitan esforzarse, nada les va a llegar por regalo. Ustedes, y probablemente suene muy duro, pero la vida de ustedes es de la menor importancia para todos estos burócratas en el Estado, para todos estos grandes empresarios tecnológicos. Los ven a ustedes simplemente como producto. Esta es la realidad. O sea, si quieren despertar, ¿no? Despierten temprano, porque si no va a ser muy tarde. Van a darse cuenta que llegaron a los 35, 40 años y no hicieron absolutamente nada provechoso con sus vidas. Y algo provechoso que sí pueden hacer y que les recomiendo fervientemente es que compren, obviamente, Neoentes, ¿no? Y lo van a encontrar, lo van a encontrar en las librerías Cúspide, en Buenos Argentina. Aires y en toda la Argentina, en realidad, donde haya librerías Cúspide. Es un libro que se ha vendido muy bien, está top 30 desde hace semanas, es un libro que ha vendido muy, muy bien, y yo les garantizo, les garantizo que ustedes van a terminar de leer ese libro y van a tener una perspectiva completamente distinta de las cosas. Van a abrir los ojos, va a ser una especie de píldora roja, se los garantizo. Y yo creo que José María puede dar fe de que lo que estoy diciendo es cierto. Y es un libro que son 210 páginas, lo van a leer como una novela y van a adquirir una perspectiva realmente distinta de las cosas. Así que vayan a Cúspide, cómprenlo. También está en Dalsa, que es un distribuidor para librerías más pequeñas. Si no lo tienen en su librería, solicítenlo para que les puedan hacer los pedidos también ahí. Así que eso, José María, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. En el sector de libros recomendados del canal también vamos a compartir este encuentro, ¿no? Y movilizarlos también para que en los seminarios, etcétera, los alumnos lo puedan leer por todo lo que ha dicho. Miklos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias, José María. Un abrazo. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.